Miren, yo quiero que vean este video y vamos a llamar al padre para esta información, porque esto que ustedes van a ver ocurrió en Ecuador, donde un pastor como tantos que hay en tantos lugares del mundo, aquí tenemos la Piraquive, tenemos el pastorcito mentiroso el de Colombia Justa, John Milton, que tiene universidad, que tiene de todo. Pues resulta que este pastor cristiano que ustedes van a escuchar le importa un pepino lo que piensen o lo que digan sus feligreses cuando él les da una orden, porque es que esa orden es una orden directa de Dios, del Dios de él, porque ese no es el Dios que comúnmente conocemos. ¿Y qué es lo que le dice ese Dios que le da unos mensajes reveladores y que él tiene que ir a decirle a sus feligreses, usted haga tal cosa? Como este pastor, hay muchos en nuestro país. Sí. Yo personalmente conozco el caso de una vecina. Usted me contaba. Que tiene su negocio, tenía su casa esquinera muy bonita, ahí tenía su negocio, vivía en el segundo piso. El pastor de la iglesia tenía la iglesia ahí pegadita y de un momento a otro mi vecina vendió la casa, una casa hermosa, grandota, vendió la casa y se fue a alquilar local para poder tener el negocio de comidas y buscar casa donde vivir para alquilar. Y el pastor, con todas las contribuciones de sus feligreses, tiene una iglesia cerca de mi casa, que el último piso es el penthouse donde él vive. Abajo tiene todo el recinto para el culto, tiene parqueaderos, tiene apartamentos, pero no le da ni un pesito a mi vecina. Y mi vecina, enferma, tiene que seguir ya muy entrada en años, seguir trabajando, vendiendo comidas para poder pagar el arrendo de su casita y pagar el arrendo del local. Y seguir diezmando. Porque la sigo todas las noches, la veo que va para allá a doblarle la rodilla, sí, claro. Mejor dicho. Pues ponga el video. Yo oré por ti toda esta noche. Puedes pensar que soy un mentiroso, puedes pensar lo que tú quieras. Y la mera verdad, me importa un comino lo que tú piensas. Pero como hombre yo vengo a decirte, ¿estás dispuesto a vender la propiedad? ¿Cuánto quieres venderla? ¿En dólares cuánto es eso? 3.700.000. Dios me habló para ti anoche. Y tu corazón está todo lo que da. ¿Sientes eso? Está a punto de salir del corazón de ahí. Dios me habló anoche, apóstol. Y Dios me dijo, dile a él que yo le regalé la vida, le regalé sus hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno. Él, entregando el terreno, solo agarrará $130.000. Si me lo entrega, yo le entrego $400,000-500,000. Sí puede tener la fe en creer. Y me dijo Dios, y si no, tú se los pagas de tu bolsa. ¿Qué quieres, dinero o la bendición de Dios? La bendición de Dios. Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. ¿Está listo? Está regalado para usted ahora. Dile que yo le he pedido el terreno, yo, no el pastor. Está temblando. El corazón quiere explotar. ¿Cómo puedo yo venderle algo a Dios si es de él todo? Él te va a bendecir como tienes una idea. Oiga, Jota. Oh, increíble. ¿Qué quieres? ¿El dinero o la bendición de Dios? Es que el terreno se lo está pidiendo yo, o sea, Dios, no el pastor. Uno queda como aterrado. Creo que tenemos al padre en la línea. Padre, buenos días. Muy buenos días para usted, para todos los oyentes, para Jota, para Karen y para todos a esta hora conectados. Padre, nosotros estamos aquí con este video, pues, como diría alguien por ahí, impactados. Padre, o sea, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo se le puede llamar a esto? Esto es religión. ¿Esto qué es, padre? De verdad que uno ya no sabe ni qué decir. Bueno, eso tiene mucho que ver con la psicología de las religiones. Tiene mucho con la psicología de las religiones que muchas veces la gente no comprende. Y si lo hacemos desde un análisis práctico, de la postura de Gordon Allport sobre la religión vivida y lo que son esas motivaciones intrínsecas y versus las que nosotros llamamos en teología extrínsecas, y cómo se conecta la gente con el uso y el miedo y la manipulación para obtener dinero y bienes de los creyentes. Entonces yo quiero que lo analicemos desde este punto de vista, porque no es solo verlo como un video, digamos, lloré por ti toda esta convencional y noche. decir hay indignación, se ve manipulación. Entonces hay que analizarlo desde este punto, desde estos dos elementos, mejor dicho. Muchos se preguntarán, ¿pero qué es la religión intrínseca? Es simple y llanamente la fe vivida. La persona que vive su fe como el fin en sí mismo. Tiene una creencia la cual le permite organizar la vida, lo que es la parte de la moral, la autocrítica, la compasión, la apertura,
Esto se llama, desde el ámbito religioso, un sentimiento religioso maduro, es decir, esa fe interna de la persona. Pero ya viene la extrínseca, es que la persona usa la religión, dígase bien, como medio para seguridad, estatus, pertenencia, poder o beneficios materiales. Es decir, es más utilitaria desde la manera del miedo y del terror. Entonces, eso hace, oígase bien, que existan dos elementos fundamentales y quiero que los oyentes y ustedes los tengan muy en cuenta. Entonces, vemos dos rasgos de la fe vivida, la interna, la intrínseca. Entonces tiene un elemento muy fundamental que es el fin en sí mismo. Se ora, se sirve, se dona por convicción, no por intercambio. Cuando hablo de intercambio es que yo le doy a Dios o yo le doy a la iglesia a cambio de un favor. Señor, yo te voy a sembrar hoy 2 millones de pesos a cambio de que me des una casa, ¿cierto? Hay un proceso que se llama dentro del interior de la persona y es la unificación del yo. Es decir, la fe dada o le da sentido a la fe en coherencia a la vida, es decir, hay una ética estable. Pero vamos a ver otros rasgos, que es la parte de la religiosidad extrínseca, que es instrumentar a la persona. La religión termina siendo una herramienta para ganar algo, le da a la persona una seguridad y un estatus, busca un refugio, una protección de un grupo o prestigio. Por eso es que muchas veces algunos líderes religiosos utilizan eso y muchas personas creen que porque están cerca del pastor o del sacerdote son mejores personas que la otra en la congregación. Eso hace parte de una instrumentalización de la persona, es decir, se utiliza la religión como una manera para ganar algo. Y eso le da un estatus. Y viene algo que es un autoritarismo en el que caen las personas, es una obediencia ciega prácticamente a ciertos líderes, a ciertos carismas. Entonces viene un elemento fundamental al final, que lo advierte Alport, que es un experto en estos temas desde la teoría y la praxis. Él advierte que cuando la motivación central es el miedo, al castigo o al rechazo del grupo o a maldiciones del infierno, la religiosidad se vuelve un peligro. O sea, el miedo que producen desde la religión, y quiero llegar al tema de la donación del lote, y por eso hago esta introducción, pues reduce la capacidad de pensamiento crítico, aumenta una obediencia ciega, facilita a un líder religioso, óigase, volverse el Mesías, el Salvador y el mesiánico. Y la persona acepta, hay algo que acepta, que nosotros los teólogos lo conocemos como la teoría de la práctica, es decir, cómo se manipula para extraer dinero o tierras. Entonces hay varios mecanismos psicológicos, de una otra manera. Autoridad y obediencia, por ejemplo, lo que dice el pastor, Dios me mostró, yo tengo la cobertura, yo soy el ungido, el liderazgo carismático, que a mí me reviste de autoridad. Entonces Dios me mostró que si usted va a vender ese lote, se va a ganar $130,000. Aquí, si usted lo siembra, ¿cierto? Si usted lo siembra, si usted hace ese pacto, pues obviamente vas a recibir mayor recompensa, una condición teológica de prosperidad. Por eso ahí es donde entra la discusión del diezmo. Entonces, si usted no da esto a cambio, pues obviamente no vamos a reconocer tu fe frente a la congregación. Entonces, ahí es cuando viene algo que es gravísimo dentro de la religiosidad popular o dentro de algunas denominaciones religiosas, y es el miedo y la amenaza simbólica a la maldición generacional. Te saldrás de nuestra iglesia, no vas a estar con nosotros, no le crees a Dios porque tu fe es débil, eres un hombre de posesiones materiales, más no de fe. Entonces ahí es donde viene una serie de pruebas social que nosotros llamamos, y es cuando vienen los testimonios selectos. Él dio su finca, él entregó todo, y es cuando se utilizan personas para decirle a los demás, entréguenos. Muy seguramente este señor que está en el video no es el dueño de la finca, del terreno, no tiene absolutamente un terreno. Muy seguramente este señor está siendo utilizado como una herramienta simbólica para decirle a los demás feligreses o los fieles o los creyentes, entréguenos. Entonces él se para ante la gente y dice, yo hoy voy a sembrar estos terrenos, usted se los entrego al Señor porque a usted, pastor, el Señor le mostró. Eso de una u otra manera repercute psicológica y emocionalmente en las demás personas, lo que permite al líder religioso manipularlos para extraer ganancias económicas y bienes materiales.
Pues mire, padre, cuando uno ve la cara de este señor que está ahí en el video recibiendo pues la orden del pastor, porque la orden se la dio Dios, pues tiene una cara de asustado, pero cuando usted dice que sí, que la gente y uno se pregunta, pero ¿por qué cada vez la gente les come el cuento? Yo estaba contando el caso aquí de una vecina que vendió su casa, se quedó sin nada, el pastor tiene un edificio con penthouse, tiene camioneta, tiene parqueaderos, tiene apartamentos, y la gente le sigue, y lo más tenaz es que la señora sigue muy enferma, pagando arriendo, trabajando mucho para poder pagar arriendo, y sigue yéndole a la iglesia al pastor, y le sigue diezmando, es lo más tenaz. No es también, padre, que esta gente son personas que tienen una autoestima, pues no sé, una autoestima muy baja, porque es que vivir tan mal para que el otro viva bien, yo no creo que eso sea lo que quiera Dios, y no creo que eso sea lo que esté buscando la espiritualidad, pero es aprovecharse de esa baja autoestima de la gente. Claro, mire, aquí hay que hacer una salvedad, y aquí no, ni Alpor, ni yo, ni ninguno atacamos la religión. Lo que le hacemos es una crítica, cuando eso se usa como un instrumento para miedo, para el dinero, para un estatus. Cuando una persona tiene una fe realmente consolidada, no necesita sembrar cosas, porque es que la primera ofrenda que uno tiene que hacer es por uno mismo y por la familia, por los seres que nos rodean, y eso es válido. Lo que pasa es que se ha utilizado ese discurso de que si usted no siembra, entonces no va a prosperar. Yo quisiera, por ejemplo, hacerle la pregunta cuando en pandemia el señor Pastor Arrazola, creo que es de Barranquilla, por ahí de la costa, llamaba, según denuncias de los propios, algunos feligreses que lo llamaban en pandemia a pedirles el diezmo. Y yo me hacía una pregunta, mientras que el pastor estaba pidiendo el diezmo, nosotros estábamos en las calles alimentando abuelitos y habitantes de calle todos los días en pandemia. Estábamos en las calles, de hecho llegábamos a hogares donde los abuelitos estaban solos y le dejábamos hasta 3 comidas porque eran las comidas del día y a veces 2 porque no teníamos más capacidad. Entonces yo pienso que eso ha sido un elemento muy fundamental de manipulación. Sí, claro, hay gente que está en la búsqueda constante de algo maravilloso, de algo mágico, de algo, digamos, un ser superior que lo saque de los problemas que tiene, porque le han vendido a la gente la idea de que para yo llegar al reino de los cielos tengo que sufrir. Y resulta que el Dios que yo conozco, el Jesús que yo conozco y el que practico, el que trato de practicar, es un Dios que no castiga, no es un Dios del terror, no es un Dios del miedo, no es un Dios que a mí me pide dinero. Yo hago las ofrendas y gran parte de lo que gano lo invierto en obras sociales porque me nace, no porque le vaya a tener el miedo a ese Dios y me diga, hey, padre huérfano, es que usted se ganó 10,000 pesos, necesito que vaya y entregue 5,000. No, yo jamás en la vida le daré ofrenda ni a ningún cura ni a ningún pastor, y no es que sea retenido o sea tenido o mucho menos sea tacaño. No, yo prefiero hacer mi ofrenda en las obras sociales que los vea reflejado. Yo prefiero hacer la ofrenda en la madre cabeza de hogar que ponga una unidad productiva de desarrollo autosostenible, que se ve el resultado, pero yo no voy a hacerle ofrenda a un sacerdote o a un pastor para que ande en el carro del año, dándose la gran vida en yates y en lujos, utilizando la palabra de Dios como un medio de manipulación. Entonces, hago la salvedad, yo no ataco la religión, ni el autor tampoco, Alpor no ataca la religión, atacamos es la forma en que se manipula a la gente. Entonces muchas veces estas personas desde la psicología religiosa, porque también se tiene que hablar de psicología religiosa, obviamente, y eso está establecido en varios autores. Pues, obviamente la gente tiende a buscar algo superior que le solucione los problemas, y es ahí cuando se manipula a las personas. Pues mire, padre, si estamos hablando de este pastor en Ecuador, los pastores de aquí, mire, los pastores de Bucaramanga, los Beltrán, son millonarios. Aquí me están diciendo, no se les olvide los Piraquive. La pastora Piraquive está sancionada porque dejó de declarar una renta por ingresos de más de 3,000 millones de pesos al año, solamente aquí en Colombia. Recordemos que la iglesia aquí de el pastor John Milton tiene datáfono, y cuando las personas entran, y eso me lo dicen porque amigos míos son de esa iglesia, llegan y ya el sobrecito, la silla donde se van a sentar está marcada con el sobre y el valor que esa persona tiene que entregar como diezmo. Entonces uno dice, lamentablemente, aquí y en el mundo, porque esto tampoco es exclusivo de Ecuador y de Colombia, han utilizado la religión para enriquecerse, dejando de lado la espiritualidad, aprovechándose de las necesidades espirituales y emocionales de las personas para poder, pues, darles un mensaje que es lo que quieren escuchar las personas,
decirles que todo está bien, que Dios los va a recibir, y entonces se quedan ellos con la plata. Y creo que eso es, padre, lo que ha hecho que mucha gente se aleje hoy de las religiones. Yo siempre digo que es más hablar de espiritualidad que hablar de religión, porque la religión es la de los hombres, la espiritualidad es la de Dios. Y la religión de los hombres es la que han manipulado, es con la que se han enriquecido y es con la que han tenido, disculpen, padre, lo que voy a decir, embrutecida a la gente. No sé si estoy equivocada o usted cree que estoy exagerando la situación. No lo está exagerando. Mire, yo quiero hacer una salvedad que conozco grandes pastores haciendo unas grandes obras, conozco grandes sacerdotes que viven en la inmunda haciendo grandes obras. De hecho, en el estallido social, recuerde que salimos con hermanos pastores a defender precisamente a los jóvenes. Pero yo quiero permitirme, o que me permitan algo, María del Pilar, porque es que hay gente que a veces dice, bueno, pero ¿y el padre por qué habla? Si existe la psicología religiosa, eso es totalmente falso, porque nadie tiene pues obviamente digamos el deber de conocer estos términos. Yo ya estoy un año de graduarme también como psicólogo, y precisamente dentro de la parte de la teología y lo que es la religiosidad popular y los estudios que uno hace para ser sacerdote, se habla también de psicología religiosa. Y la psicología religiosa, ¿qué es? Es simple y llanamente una rama de la psicología. ¿Y a qué se dedica? Pues a estudiar cómo la religión, la fe y las prácticas espirituales influyen en la mente y en las emociones y el comportamiento humano. Hay que hacer una salvedad, y eso le decía yo a mis estudiantes, que la psicología religiosa no se trataba de evaluar si una religión es verdadera o falsa, sino que el elemento fundamental es comprender sus efectos psicológicos en los creyentes. Entonces, cómo analizar la experiencia religiosa, estudia la motivación religiosa, explora el impacto y la conducta y la salud mental. ¿Y por qué este elemento es fundamental? Porque hay gente que se raya desde la religión y se cree la santa de las más santas o el santo de los más santos y los demás. Tiene unos campos de estudio, pero ¿qué es lo más importante? Que hay autores que hablan de este tema. Está William James, por allá en el año de 1842, 1910 aproximadamente. Y tiene un tema muy interesante que escribió en 1902, que es un libro que se llama En las variedades de la experiencia religiosa. Está Sigmund Freud, que de una otra manera, desde su concepto, vio la religión como una ilusión colectiva. Está Carl Gustav también, es decir, o sea, hay varios autores y teóricos que hablan del tema de psicología religiosa, y yo pienso que es muy importante también que podamos analizar estos temas. En conclusión, lo que yo veo aquí es un método de manipulación, es un método de utilizar la fe y la palabra de Dios como una herramienta tanto individual como colectiva para poder manipular las conciencias de las personas, la debilidad espiritual, la debilidad en su fe, y poder obtener unos beneficios tanto económicos como personales. Sí, señor. Y yo lo que veo aquí hablando más, ¿cómo lo digo para que no se me suene? O sea, lo que yo veo aquí es un hombre que simplemente utiliza unos conceptos para manipular a otros para hacerse rico. Y eso lamentablemente es lo que está pasando en Ecuador, en Colombia y en muchos lugares del mundo. Sí. Y lo peor es que la gente les come cuento. Había, padre, no sé si usted recuerda, un pastor que estaba ofreciendo como lotes en el cielo. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, estaba vendiendo lotes en el cielo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede una persona hoy, siglo XXI, pagar por comprar un lote en el cielo? O sea, pero ese es el nivel de, yo no sé, de fanatismo, y el fanatismo es tan peligroso que el fanatismo hace que la gente crea que el cielo está en venta. Mire, eso no es nuevo, lo de las ventas de indulgencia. Recordemos que en el año 1520 el padre Martín Lutero, precisamente, cuando escribe sus más de 90 tesis, que muchas veces tenemos que estudiarlos, así queramos o no, tenemos que estudiar a Martín Lutero, los que estudiamos teología. Él lo planteó, y de hecho las indulgencias eran que la iglesia en ese entonces le entregaba un certificado a la persona donde le decía que las 3 generaciones entraban al cielo, pero que debían donar las tierras a la iglesia. Cuando una persona salía, por ejemplo, con problemas de parálisis o algo, el sacerdote le decía a la persona que esa familia venía con un linaje de pecado,
y que como tal, para que esa persona, como estaba enferma, no puede ingresar al cielo, pero que para poder entrar al cielo tenía que entregarle las tierras a la iglesia. Esa fue una de las formas como la iglesia adquirió tierras. Eso hay que estudiarlo en la historia de la iglesia y la historia de las religiones también, que uno los estudia. Lo que pasa es que uno a veces no toca estos temas abiertamente porque uno no quiere herir a las personas que son fieles creyentes. Yo tengo demasiada fe, pero estos elementos que están ocurriendo, que no han sido nuevos, que han sido históricos, hay que analizarlos desde 3 elementos fundamentales. Y es la relación entre la espiritualidad y la salud mental. El segundo elemento que hay que analizarlo es el papel de la religión en crisis personales o sociales. Y el tercero, que es muy fundamental, es la posibilidad de que líderes religiosos utilicen la fe para manipular emociones, miedos o recursos de los creyentes. Lo que yo le quiero decir a la gente es que la psicología religiosa estudia la interacción entre la religión y la mente humana. O sea, no es que me lo esté inventando, ni mucho menos. Yo soy especialista en educación y sagrada escritura. Lo que pasa es que casi no me gusta hablar de mi formación académica, pero en ciertos escenarios hay que decir, es que yo estudié esto, no me lo estoy inventando, porque hay muchas veces las personas dicen, bueno, pero este man está hablando de este tema, ¿y qué? No, académicamente también estoy formado en esto. Yo soy profesor de Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, Pero ahí, desde este punto y desde esta experiencia vivida, sobre todo de fe, hay que analizar estos elementos fundamentales. mire, padre, y finalmente también tengo que decir algo que veo que aquí lo están diciendo y espero que, sé que me van a dar palo por esto, pero yo tampoco, así como no creo que haya que darle todo a los pastores para que Dios nos abra un espacio en el cielo, tampoco creo que Dios me mandó a esta tierra a que yo viva en la pobreza, a que no, o sea, estoy seguro que Dios no nos mandó a nadie, ni se alegra porque vivamos en la inmunda o porque cada día seamos más pobres. Creo, con todo respeto, que la pobreza no es sinónimo de santidad. Todos tenemos el derecho a vivir bien y yo sé en mi espiritualidad que Dios quiere que yo me sienta bien, viva bien y que me vea bien. Para mí ese discurso, padre, de que aquí escribe alguien que Sor Teresa de Calcuta decía que Dios era feliz o que no sé qué viendo a los pobres. Creo que el concepto tan pegado a la letra tampoco es el real. Dios, estoy segura, no me mandó a que yo viviera en la inmunda y a que viviera todos los días llorando y en el sufrimiento. Me van a dar palo por esto, pero es mi pensamiento. No, hay que defender las posturas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Erich Fromm cuando él hace un paralelo entre las religiones, entre la parte de la religión autoritaria, es decir, la que se basa en el miedo y la sumisión, y la humanista, que es la que yo trato de practicar, que es orientada hacia el amor y la libertad. Entonces, ese autor, sería muy bueno que algunos lo escriban allí, Erich Fromm, hace este análisis y me parece que es muy interesante, pero no, uno tiene que defender sus posturas, uno tiene que dar el debate y uno no puede decirle a todos sí. Yo tengo una postura clara que el Jesús que yo conozco es un Jesús humanista, aunque alguien me dijo alguna vez que el Jesús humanista no existía, pero es el Jesús que de una otra manera se orienta en el amor, en la libertad, porque recordemos que el mensaje de Jesús era de liberación. Jesús luchaba contra los opresores de su tiempo. Y hay algo muy interesante que es un libro que pueden buscar que se llama Las parábolas que narró Jesús del padre católico romano José María de la Torre, que es la mejor explicación del evangelio de Jesús desde el ámbito social, aterrizado a la realidad. Lo que pasa es que cuando hay gente o estudiantes en teología que leen el libro o comienzan a analizar este libro, pues obviamente tienden a tergiversar lo que realmente el sacerdote quiere decir, pero creo que es el texto más fiel a lo que era Jesús realmente con su mensaje y su actuar en los territorios. Pues padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos como conocer esto y qué bueno las claridades que usted nos está dando sobre este tipo de pastores de Ecuador y de Colombia y de muchas otras partes, pues que viven literalmente de la fe de sus feligreses, se llenan sus bolsillos, se forran en plata, mientras el feligrés pues simplemente se llena de esperanzas y de expectativas divinas. Padre, muy buenos días y muchísimas gracias. A ustedes fue una clase corta, filosofía de la religión, historia de la religión y teología, pero hay que hacer la salvedad que no son todos en realidad, hay gente muy buena en las religiones. De todas las religiones del mundo hay gente muy buena, incluyendo, he visto religiones en el mundo asesinando en nombre de la religión, pero he visto ateos
salvando vidas a nombre de la ciencia. Entonces, en todo lado existe la gente buena y existe la gente mala. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo y feliz día. Sí, en todas partes hay gente buena y hay gente mala. Así es.